Saludos curiosos. Quisiera compartirles esta historia que me la pasé con un amigo, que lo había comentado su madre ya hace un tiempo en mi presencia. Para empezar esta historia, debería iniciarla de esta manera. Un amigo me había invitado a pasar hace mucho tiempo un fin de semana en la casa de su abuela, durante unas vacaciones. Cuando llegamos, saludamos a todos y pudimos disfrutar de la zona. Durante los saludos, cuando fuimos a saludar a la abuela de mi amigo, ella preguntó si con nosotros no vino ninguna mujer de edad como ella. A quien preguntaba, le respondía que no. Ninguna señora vino con nosotros. Tenían muchas hectáreas de terreno, muchos árboles frutales plantados y animales de todo tipo había por la zona. La mayoría eran salvajes. Era como un campo boscoso. Aunque extrañaba la ciudad, me encantó conocer un lugar así. Me olvidé de mencionar que el día que llegamos era un viernes a las 16 horas aproximadamente. Cuando nos acomodamos en la casa, recuerdo que ésta tenía muchas habitaciones. Me llamó mucho la atención eso. Y a eso de las 20 horas, la abuela de mi amigo anunciaba que iba a prepararse para ir a dormir. Pensé entonces que esta señora dormía temprano. Nosotros continuamos hablando de varias cosas con mi amigo y luego comenzamos a oler algo como a incienso por el aire. Eran como las 20 y 30 horas. Ahí fue cuando empezaron a ponerse extrañas las cosas. Vimos a la mamá de mi amigo con su abuela que estaban colocando incienso por toda la casa. Luego de mucho tiempo, nos parecía que alguien murmuraba algo desde una habitación de la abuela. Hablaba con alguien, pero este no le respondía. Mi amigo me dijo, déjalo así, mejor vamos a dormir. A la mañana siguiente, todo transcurrió normalmente. Todo el día fue genial. Pero a la noche volvimos a pasar por lo mismo que el día anterior. Lo único diferente fue que la abuela fue a murmurar hasta tarde en otra habitación. Y al parecer ella pasó la noche en esa habitación. Tan inquietante fue todo eso que preguntamos a la mamá de mi amigo qué era lo que hacían por las noches la abuela y ella. ¿Y por qué la abuela se quedaba hablando sola en una habitación? Y fue ahí cuando la mamá le dijo, voy a contarte algo. Capaz no me creas, pero igual te lo diré. Todo empezó después de la guerra del Chaco en Paraguay. Esta guerra se desató entre el 9 de septiembre del año 1932 y el 12 de junio del año 1935 contra Bolivia. Tu bisabuela estuvo en esa guerra con tu bisabuelo. La sobrevivieron. Y de entre méritos de guerras y otras cosas, a algunos veteranos se les regalaron tierras, entre otras cosas, para que pudieran asentarse ahí.
Y este terreno de tu abuela es uno de esos terrenos. Ahora, ¿ves todo lo alejado que se encuentra este lugar? Pues antes era aún más complicado todo. Tu bisabuela vivía sola por aquí cuando tu bisabuelo falleció. A tu abuela le habían mandado a un convento para que recibiera alguna educación académica. Y así como te estoy contando, a mí me contó tu abuela a tu edad, que en esos días de soledad tu bisabuela se ganaba la vida con su chacra y como modista, reparando prendas hasta tardes horas de la noche, mientras que lo que plantaba crecía poco a poco en sus huertos. Lo que más hacía eran bolsas y sacos de tela para transportar mercaderías. Así que cada vez que iba al supermercado o despensa, ubicada a kilómetros y kilómetros de su casa, las podía vender o entregarlas reparadas a sus dueños. Y así entonces, un día lluvioso, se atrasó por esperar a que pare la lluvia. Así que fue para su casa después de caer la noche. Era oscuro todo el camino, pero vio una pequeña luz débil al lado del sendero. Cuando se acercaba, ya que esto estaba en el camino, notó que era una señora de edad, parecida a ella, pero un poco más viejita aún. La saludó y como aún quedaba un par de kilómetros hasta llegar a la casa, la invitó para irse juntas a lo que quedaba del camino. Y fueron hablando. La señora no respondía mucho. Es más, no respondía a preguntas referente a ella, tales como ¿de dónde eres? ¿Tienes familia? ¿O de hacia dónde venías? Pero sí respondía que era una vecina a kilómetros más adentro de este camino. Llegando a la casa, la bisabuela la invitó a entrar. Era tarde. Podría volver a su casa al amanecer. Entonces ambas fueron a una habitación de la casa de la bisabuela y se sentaron cada una en un sillón hamaca. Y fue ahí que la bisabuela comenzó a tejer sus telas. La señora le preguntó si podía acompañarla en eso. La bisabuela le respondió: sí, señora. En ese cajón a su lado hay más herramientas si quiere ayudar. Y mientras seguimos hablando. La señora le respondió lo siguiente: no te preocupes, yo traigo los míos. Y esos voy a utilizarlos. Sus herramientas eran hermosas, de oro y otros adornos como perlas y zafiros. La bisabuela quedó sorprendida y luego le ofreció si no quería beber un mate mientras pasaba la hora. La invitada dijo: acepto con gusto lo que me ofrezcas. La bisabuela fue a preparar y a traer el matero, pero cuando éste se le cae, el matero con la hierba mate, cerca de la señora, y cuando la bisabuela
se dispone a limpiar el pequeño desastre. Le pide a su invitada que levante los pies y su vestido. Y al moverse lo nota un poco, pero tanta fue la curiosidad que movió y levantó un poco más la ropa de esta señora. Y los vio claramente. Fue más aún, sin entender y por curiosa, tocó esos pies pidiendo disculpas como un malentendido y lo confirmó con el aroma. En su mente le venía la única explicación de la forma de estos pies. Eran patas de loro, pero en tamaño de los pies de un humano. No dijo nada sobre el tema la bisabuela. Trató de hablarle de otra cosa. Un par de horas más. La bisabuela dijo, vamos a dormir. Ya es tarde. La invitada contestó, no, yo me voy a mi casa, pero mañana volveré. Me gusta tu compañía. La bisabuela le preguntó, ¿estarás bien? Y ésta respondió, sí. Mañana a las 11 de la noche estaré aquí y traeré para nuestra cena otra cosa. Voy a dejar mis herramientas de costura en esta caja de madera para no tener que acarrearlas mañana. La señora volvió a prender una vela y se marchó. La bisabuela, al amanecer, fue directo a la parroquia más cercana y le contó todo al párroco. Este decidió acompañarla hasta su casa, donde la abuela le explicó mejor y le mostró todos los sitios que tocó esa mujer. Cuando ésta le mostró las herramientas al sacerdote, él dijo, voy a pedir la bendición para todas estas cosas y todo este lugar, y antes de retirarme, pediré por tu bendición. Entonces, derramando agua bendita por toda la casa y envolviendo la caja de herramientas de esa señora con una cinta bendecida, con varias vueltas, agua bendecida, mientras recitaba y recitaba la oración. Mi Señor, no permitas que tus enemigos me dañen, a mí ni a los demás. Y el sacerdote, antes de retirarse, le dijo a la bisabuela que repita esa oración por lo menos 7 veces seguidas antes de las 11 de la noche. No permita que esa señora vuelva a entrar en su casa. Es más, que ni le responda nada, que no se quede nunca en la oscuridad total y que no le devuelva sus herramientas a ella y que no le dé a nadie esas cosas. Antes de irse, el sacerdote le dijo que volvería después del amanecer. Entonces, llegando cerca de las 11 de la noche, la bisabuela repitió 7 veces la oración que le citó el sacerdote y comenzó sin darse cuenta a tejer de la ansiedad que todo esto le provocaba. Y así sin darse cuenta, escuchó que alguien tocaba la puerta. Y como le orientó el sacerdote, así lo hizo. Volvió a tocar más y más fuerte.
y comenzó a anunciarse así: Señora, soy yo, tu amiga que vino ayer contigo. Te dije que volvería. Ábreme la puerta. Te traigo la cena. Volvamos a compartir como ayer. Y la bisabuela, asustada, se calló, mantuvo todo silencio posible. Se escondió debajo de la cama para evitar ser vista por algún orificio en la pared. Y fue ahí donde se quedó, y cuando todo empeoró. Después de no hacerle caso a esa extraña, se oían ruidos raros, como aleteos de algo grande, grande como un caballo, y gritos terribles que la hacían llorar de miedo. Y tapándose la boca la bisabuela trataba de imaginarse cómo se orquestaba todo allá afuera, porque esos gritos eran como de un ave de tamaño colosal. Era como un loro, pero en vez de ser agudos, los gritos eran graves. Luego de varios minutos se oían palabras raras, como que alguien o algo estaba llamando a algo o a alguien. Pero eran terribles las palabras, impronunciables, como si solo se hablara con consonantes y sin vocales. No se entendían los nombres, pero se entendían lo que los acompañaba. Después de cada ruido, se oían: vengan a mí, los estoy llamando, obedezcan, tráiganmela. Cuando dijo eso, se dio cuenta que la caja de sus herramientas estaba sacudiéndose, dando saltos y vueltas de manera horrible y espantosa. Después todo se calmó de golpe cuando empezó a llover muy fuerte. Por lo menos por un rato. Porque en la madrugada se oyeron 3 truenos poderosos, pero tan poderosos que sacudieron la tierra. Cayeron por 3 árboles que estaban pegados a la casa. A la mañana volvió el sacerdote y la bisabuela, aún debajo de la cama, sucia de orín, de tanto miedo. Cuando el sacerdote, gritando oraciones, le llamó a la abuela, que si es que ella se encontraba bien, que si podría responderle. Ella, llorando, le respondió: estoy bien, gracias a Dios. Por favor, con mucho cuidado, ¿podría abrir la puerta?, le dijo el sacerdote. Y cuando ella abrió la puerta, una figura asustadora se encontraba ahí, tendida en el piso, con un olor fétido y descompuesto. Era un cadáver en estado de descomposición avanzado. Más asustada aún, fue corriendo a los brazos del sacerdote, pidiéndole consuelo. Y fueron a la parroquia, luego a la comisaría, donde ahí se enteraron que habían 4 tumbas
saqueadas en el cementerio más cercano. Y días después descubrieron que ese cadáver correspondía a una de esas tumbas. Y que la única semejanza entre estos cuerpos, de estas 4 tumbas, eran que ninguno era bautizado. Desde ahí, a pedido de este sacerdote, para evitar nuevamente alguna situación como la ocurrida en la noche anterior, a modo de instrucción le dijo: Señora, que nunca se abra esa caja de herramientas, que siempre ores antes de las 21 horas para evitar conflicto con cambios de horarios, que nunca se quede en la oscuridad total, que nunca deje más de 2 días seguidos esa caja de herramientas en una misma habitación, y que coloque incienso por toda la casa. Luego de todo esto, tu abuela volvió a la casa. No le creyó a tu bisabuela tanto, pero cuando el párroco y en la comisaría de la zona le explicaron la misma historia, terminó creyéndolas. Y a mí tu abuela me contó esta historia cuando yo tenía tu edad, cuando le dije a ella que una señora quería algo, cuando me la encontré frente a un parque nuevo cerca de nuestra casa. Cuando volvía, me dijo que quería comprar herramientas de costura y que pagaba en monedas de oro si es que las traía hasta ahí. Y cuando se la conté a tu abuela, me dijo: debemos de cambiar de lugar esa caja. Ya hace casi 2 días que está en esa habitación. Cuando quise mostrarle por dónde estaba el parque donde encontré a esa señora, solo encontramos un olor fétido, como de descomposición, que no pudimos distinguir de dónde venía, y no había ningún parque nuevo por la cercanía. Desde ahí supe que esto era como algo que debemos sobrellevar siempre. Por suerte las personas de aquí, de la zona, comprenden y nos apoyan en todo esto. Pero cuando la abuelita ya no pueda más cuidar de esa caja, será mi turno de cuidarla. Y lo mejor va a ser mudarme aquí para hacerlo. A mí me dejó vivir mi vida desde que fui mayor de edad, mientras ella se encargaba de todo aquí. Pero cuando ella ya no esté, ya no podré abandonar esta casa. Y será mi turno de ser la guardiana de esa caja. Y a mi amigo le dijo que a él le tocaría cuando su madre ya no esté en este mundo. Nos quedamos asustados con esta historia y queríamos buscar otra solución. Como niños no podíamos más que imaginar qué ocurriría si abríamos esa caja, qué tipo de fenómeno pasaría. Si quieren seguir con esta historia, se las contaré en otra ocasión. Pero mientras tanto, quiero que sepas
que me motivaría a realizar materiales de este tipo, teniéndote como suscriptor o suscriptora de este canal. Muchas gracias.